Muy bien, muy buenos días. Damos inicio a esta segunda jornada del Congreso Internacional Bloomberg, desde su tercera edición. Le voy a dar la palabra a César González, que es el encargado de moderar esta primera mesa de esta mañana aquí en la sala técnica C de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. César, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues es un placer para mí, como siempre, volver a Bloomberg y muchas gracias siempre. Y también agradeceros vuestra presencia aquí. Voy a presentar a los tres ponentes de hoy, que son unos ponentes excepcionales. Van a hablar de un tema, creo que uno de los temas más bonitos que hay en Bloomberg, que es la consideración del cuerpo, de la visibilidad y esa dualidad entre visibilidad y invisibilidad que caracteriza toda la obra de Bloomberg. Y vamos a empezar con, por el orden que viene en el programa, con Guillermo Saez, Jiménez Casquet, de la Universidad de Granada, que va a hablar sobre la convergencia originaria entre cuerpo y metáfora a través de una metáfora del náufrago con espectador. Y Guillermo Saez es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada, periodo de que realizó una estancia en la Universidad de París, uno en Panteón-Sorbonne. Además, realizó el máster de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra cursando otro máster para estudiar en empezar próximamente el programa de doctorado. Pues os parece que no sé qué estamos hablando, ¿me quedan 15 minutos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por poder contar conmigo y bueno, espero que la mesa sea muy interesante. En el turno de preguntas seguro que habrá tiempo para dialogar. Y nada, bueno, sin más preámbulos voy a comenzar con mi intervención, la cual he titulado La copertenencia originaria entre cuerpo y metáfora a través de la metáfora del náufrago con espectador. Pues bueno, mi intervención tiene como objetivo responder a la misiva que lanzaba la convocatoria del Congreso, que era hilar dos cuestiones fundamentales de la filosofía de Bloomberg. Por un lado, aquella acerca del lugar del cuerpo y la experiencia corporal en su antropología fenomenológica, resituar la corporalidad en el proyecto fenomenológico ha sido una constante en todo el curso posidealista. Desde que Husserl, en su intento por garantizar un punto de partida absolutamente seguro para el conocimiento, el de la intencionalidad pura, minimizó aquello que no puede ser tematizado plenamente, el cuerpo como cuerpo propio. A este respecto, nos cobijaremos en el modo en que Hans Blumenberg, en la descripción del ser humano, reconfigura la experiencia del cuerpo propio o laico como fenómeno preconceptual, atravesado por una estructura dual, transparente desde adentro y opaco desde afuera. De este modo, y a diferencia de la fenomenología trascendental, que no logra finalmente tematizar el cuerpo propio, como entenderemos, y el laico del otro, más que como correlato intencional de la conciencia reflexiva, Blumenberg sitúa al cuerpo en un nivel premodal, anterior a toda representación. Por otro lado, se nos abre la cuestión de la metaforología, la cual, aunque mantiene el recorrido de paradigmas para una metaforología de 1969, toma un rumbo particular en su aproximación a la teoría de la inconceptualidad, apéndice de Naufragio con espectador, obra de años posteriores. Alejada de su papel como tributo de la historia de los conceptos, como su ciencia auxiliar, la metáfora absoluta se presenta de forma clara aquí como recurso de apertura a horizontes totales no tematizables conceptualmente, como el mundo, la vida, la existencia, o quizá también el cuerpo. Pues bien, la cuestión que nos interesa aquí es plantear cómo se articula la fenomenología del cuerpo y la metaforología. Remitiéndome a algunas preguntas que se lanzaban al aire en la propuesta del Congreso, quería remitirme a algunas. ¿Es el cuerpo propio, como diría Schopenhauer, una metáfora absoluta para concebir la existencia o la causalidad, o más bien una estructura existencial reflexiva desde la cual se abre toda experiencia?
podríamos decir también, por otro lado, ¿es el cuerpo una metáfora o la necesita? La hipótesis que defenderemos es que el cuerpo no es ni metáfora de la existencia ni estructura ontológica atmósfera real, sino más bien una realidad pasible, visible y expuesta, que solo puede ser abordada a través del rodeo simbólico de la metáfora. Para ello, nos ayudaremos de la metáfora del náufrago como espectador, normalmente aplicada a la realidad total de la existencia, pero que hoy también intentaré que se conduzca a rodear la experiencia del cuerpo vivido. Pues bien, bueno, en primer lugar quería presentar un poco la crítica que Blumenberg le hace a Husserl. Pues según Blumenberg, la trascendentalidad en la que se sitúa el estudio de la conciencia en la fenomenología de Husserl hace imposible la pregunta por el ser humano. La tematización de la conciencia pura como estructura trascendental, proyecto que trata de rehuir todo psicologismo e intuitismo, intenta excluir toda facticidad mundial, prescindiendo de la contingencia. Con ello, se lleva también fuera el cuerpo propio. Pues por mucho que Husserl diferencie entre corpus y ley, el cuerpo propio acaba fundamentándose nuevamente en la reflexividad de la conciencia pura, constituyéndose como su correlato intencional. Bueno, este argumento podríamos seguir extendiéndolo hablando de la cogitatio, es decir, la vivencia y cómo está finalmente acaba reducida a correlato intencional del ver fenomenológico, pero no me quiero detener demasiado en esto. Así que, bueno, me remito a que en este sentido Blumenberg no puede coincidir con el hecho de que Husserl deduce, y bueno, abro comillas, Husserl deduce la corporalidad como órgano de percepción directamente de la necesidad de la subjetividad trascendental como intersubjetiva. Pues por mucho que se reconozca la vivencia del otro, este reconocimiento se da puramente en el sujeto femenino. Blumenberg, a diferencia de Husserl, desaparece la necesidad de fundar toda experiencia en una conciencia pura, dejando de lado lo contingente y fácil. Se podría pensar que esto lo induce a identificar el cuerpo como una estructura existencial arrojada a la factibilidad, al modo que Heidegger lo hace con el Dasein como ser del mundo. Aunque se vale de las críticas de Heidegger, la antropología fenomenológica de Blumenberg no deriva en una ontología. Más bien, como hemos visto, este problema está contenido en una pregunta más amplia, la pregunta por el ser humano. Es desde la aceptación de su contingencia y su indefinibilidad, desde donde se encuentra la clave para describir la exposición corporal como fenómeno que antecede a toda organización del mundo. Siguiendo a Herbert, la dotación biológica del ser humano, especialmente la marcha erguida, no pueden ser parte, según Blumenberg, de un proceso continuo. Es un esfuerzo, se podría decir, supremo contra todas las ventajas y los privilegios de las cuatro patas cómodamente apoyadas. Y todo aquí acá. Esto remite a una línea de pensamiento que entiende al ser humano como ser carencial, entre cuyos autores se puede nombrar a Plessner, Helen o Ortega, la cual intenta expresar que el ser humano se diferencia de los animales en que es un ser excéntrico, abierto, podríamos decir carencial, pues desde Ortega podríamos decir que se encuentra arrojado en un naufragio, metáfora que nos viene muy bien al caso, justo en esta mesa, y que se le presenta extraña y llena de incertidumbre, a partir de lo cual tiene que chapotear para mantenerse a flote, pues vivir es lo que nadie puede hacer por mí, dice Ortega. Pues bien, la preferencia por identificar al ser humano como un ser carencial, dice Blumenberg, no es una decisión valorativa, sino un modo de plantear la pregunta del ser humano, alejándonos de los presupuestos sustancialistas. Viene de preguntar, antes de qué es el ser humano, más bien cómo devino humano el ser humano. Pues bien, esta cuestión la valoramos de importancia, pues
más tarde veremos que será importante para la descripción del cuerpo a partir de la visibilidad del ser humano, la cual me voy a extender mucho porque creo que en esta mesa ese tema va a estar presente 100%. Bueno, siguiendo esta línea, quería hablar en este momento de la metáfora desde la perspectiva de la teoría de la inconceptualidad, ya no ligada tanto a la historia de los conceptos, sino más bien a una idea de la metáfora como un modo de orientación en el mundo, ante la insalvable distancia que nos separa de los horizontes inconceptualizables. Ante nuestra naturaleza carencial, podríamos decir, la razón y la cultura tuvo que ser un contrapeso contra todas las dificultades de la debilidad del ser humano. Nuevas formas artificiales de seguridad del sujeto para su autoaseguramiento. Me gustaría destacar que un detalle que dice Blumenberg sobre la metáfora, que no es ni una propiedad objetiva ni un añadido subjetivo fantástico de un observador. Es decir, que no es ni una particularidad del mundo que podemos observar ni un mero adorno subjetivo. Estético es meramente estético y sin significación. Más bien sería el producto del rodeo que la conciencia humana debe hacer de los horizontes totales, que componen su experiencia del mundo para hacerlo habitable. Como hemos dicho, es un medio de orientación en el mundo, pero una vez enriquecido su significado, terminaría finalmente reintegrada esta experiencia en el mundo de la vida como una realidad vivida. Pero la metaforología no puede ocuparse de analizar la metáfora como un primer esbozo en el proceso de formación de conceptos, como hemos dicho, sino como el único modo de acercarse a totalidades, como el ser, la historia o el mundo. En este sentido, Blumenberg afirma que la operatividad del símbolo es lo que lo distingue tanto de la representación como de la copia. Pues el símbolo se distancia de aquello que representa. A diferencia de la copia o la representación, el símbolo se presenta, se pone en el lugar de lo que no puede ser pensado directamente. Es un medio orientativo para relacionarnos con el mundo sin necesidad ni capacidad de tocarlo. Imita tampoco a las cosas, podríamos decir, como los síntomas externos, la enfermedad interna. Bueno, a este tema volveremos, pero quería ahora presentar un poco el tema de la visibilidad en la antropología fenomenológica de Blumenberg, que es la propuesta a partir de la cual vamos a hablar sobre la corporalidad. El cuerpo erguido del Homo sapiens le confiere visibilidad, pero al mismo tiempo lo hace muy visible. Es decir, somos porque podemos ser vistos. Nuestra existencia no se justifica sino en el hecho de ser un cuerpo visible para otros. Antes de que nos miremos a nosotros mismos, ya estamos expuestos al mundo. El ser humano es un ser que aparece, no simplemente quien ve. Esta exposición es algo que se sufre, que se vive de forma inmediata. Esto se podría entender mejor aludiendo directamente a la opacidad y transparencia del cuerpo. El cuerpo propio es opaco desde fuera y transparente desde adentro, en un estado de normalidad. Pasa desapercibido en la experiencia del mundo. Y cuando es tematizado, se pierde en cuanto a ley y pasaría a corpus o cuerpo físico. Al igual que el mundo de la vida, que es objetivado a partir de la reflexión. Para hablar tanto del mundo de la vida como del ley, Blumenberg utiliza el término indiferencia premodal. Pues estos son indiferentes porque pasan desapercibidos, pues la imposibilidad de preguntar siquiera por su realidad desde adentro. La opacidad del cuerpo propio induce la presentación.
pero también admite solo la presentación, porque la presentación tendría que absorber al yo ajeno en el yo propio. Que la opacidad del cuerpo induce la presentación quiere decir que el cuerpo propio no se da nunca como un objeto totalmente accesible, ni para uno mismo ni para los otros. Otra de las tesis relevantes en esta teoría de la visibilidad es que mi cuerpo tiene que distinguirse precisamente por no estar. Blumenberg critica el enfoque trascendentalista de modo que convierte al cuerpo en un correlato intencional dependiente de la reflexividad de la conciencia. Así cae de nuevo en los casos, límites, como la enfermedad o el acercamiento a la muerte, tomamos conciencia del cuerpo propio. Esta actitud tiene un fundamento antropológico, la atención al daño y la necesidad de prevenir el sufrimiento. De este modo, sin embargo, pierde transparencia. Sometido a la visibilidad, el cuerpo se vuelve opaco, deja de ser transparente y silencioso e irrumpe como problema. Una vez tematizado como cuerpo enfermo o cuerpo dañado, el cuerpo vivido es reducido a cuerpo físico. La hipocondría, otro caso de sumo interés a la hora de describir el cuerpo como aquel cuerpo que es afectado, el cuerpo que por su negatividad aparece, sería la exageración casi en función de una forma utilitaria de comportamiento anticipatorio. Quería sacar este caso, pues, hablando de la hipocondria, Blumenberg incide en un punto determinante. Responde a la propuesta de Heidegger respecto a la intencionalidad, a la que antepone Heidegger un centro que está determinado por la disposición afectiva y el cuidado, por los éxtasis temporales y la compresión del ser. Es decir, que el Dasein como estructura existencial, a la facilidad. Ante esto, Blumenberg sostiene la primacía de la intencionalidad, cuyo posible extrañamiento y distorsión, es decir, cuando la intencionalidad recta se ve torcida desde fuera, hace posible el cuerpo propio. Voy a ir rápido para ir terminando. Bueno, habiendo visto ya estos dos puntos, la postura de Blumenberg nos conduciría a dos cuestiones. Por un lado, afirmaríamos que Blumenberg no afirma la preeminencia absoluta del cuerpo sobre la intencionalidad, poniendo en cuestión que sea el origen de la experiencia. Se rechazaría entonces la idea antes vista de Schopenhauer, que habría la posibilidad de que el cuerpo fuera la metáfora absoluta de todo lo cósmico existente. Schopenhauer entiende el cuerpo propio como metáfora de lo existente, como la máxima exageración de la voluntad, donde se expresa. Blumenberg detecta un salto lógico en el paso que da Schopenhauer de la autopresentación, es decir, del ser visible, de estar expuesto a la autocreación, es decir, ser causa de sí mismo. Pero por otro lado, no alude ya a una intencionalidad cuya estructura sea pura. Blumenberg reconoce que la intencionalidad es frágil, vulnerable, expuesta a distorsiones externas. Pues bueno, la propuesta de esta intervención era llegar a este punto para aludir a la metáfora del naufragio, que da forma a la experiencia de estar expuesto a la experiencia del mundo normalmente, y que Blumenberg recopile en su libro del naufragio como espectador y reflexiona acerca de algunas de las alusiones a esta metáfora, como aquella que vemos en Horacio, Virgilio y Lucrecio, hasta Montaigne o Nietzsche. Entre ellas retoma la imagen clásica de Lucrecio, la del sabio que contempla desde la costa segura el naufragio de otros en alta mar, para mostrar el deseo humano de observar el peligro sin ser arrastrado por él. Sin embargo, en la modernidad, esta distancia se vuelve insostenible. Ya no hay orilla decir, y todos estamos de algún modo en el naufragio. Podríamos hacer una interpretación en la que el naufragio represente el estar expuesto a la experiencia del mundo, mientras que el cuerpo propio sería el náufrago, quien padece y sufre una falta de control frente al mundo.
Quería utilizar, no sé si sería acertada, pero esta analogía para mostrar también al espectador desde la seguridad de la tierra firme como la conciencia reflexiva, distanciada e incapaz de acceder a esa vivencia desde la fenomenología de husserliana. A partir de la metáfora se mostraría que toda comprensión de la existencia corporal está atravesada por una distancia inevitable entre lo vivido y lo pensado, entre la pasividad del cuerpo y el bloqueo simbólico de la metáfora. Ya concluyendo, hemos mostrado que para Blumenberg el cuerpo no puede ser una metáfora absoluta de la existencia, como lo propuso Schopenhauer, porque ello implicaría una inversión metafísica que es explícitamente rechaza, pero tampoco puede pensarse en una intencionalidad pura. El cuerpo se revelaría más bien como una realidad expuesta y opaca, pasiva y no tematizable, que hace necesaria la metáfora sin agotarse en ella. El cuerpo no puede ser metáfora de la existencia, pero el cuerpo sí necesita de metáforas para acercarse a su experiencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la segunda presentación de Lorena Santos, titulada Fenomenología de la visibilidad en Hans Blumenberg. Lorena es doctorada en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid con el proyecto doctoral Cuerpos violados, Fenomenología de la violación sexual. Tiene un máster en Teoría Política y Cultura Democrática de la misma universidad con trabajo de fin de máster, que es la violación, el papel de las teorías, los espacios y la sexualidad en la comprensión de la violación. Es politóloga con mención meritoria de la Universidad del Rosario y coautora del libro Política de las Emociones, ensayos sobre la crisis de la pandemia. Pues como quieran. Muchísimas gracias, César, y gracias a todos los organizadores de este congreso, que ya es el tercero, ¿no? de Blumenberg. Para mí es un gusto estar aquí y en esta mesa, que además ya Guillermo hizo prácticamente una introducción un poco también a mi ponencia, entonces creo que vamos a poder conversar y generar un diálogo a propósito del cuerpo y también de la visibilidad, que son los temas de esta mesa y también de este congreso como fenomenología del cuerpo en Blumenberg. Bueno, en descripción del ser humano, Blumenberg expone que la transparencia del cuerpo propio desde dentro y su opacidad desde fuera se corresponde con la transparencia desde dentro de los mundos de la vida, que son por ello mismo inaccesibles desde afuera. En este marco, el cuerpo se presenta como una realidad que se experimenta de manera única e interna, pero al mismo tiempo es opaco cuando se le observa desde una perspectiva externa. A pesar de que el cuerpo es la clave para el acceso al yo, su visibilidad siempre está mediada por las miradas ajenas que lo reducen a un objeto susceptible de ser juzgado. Blumenberg sugiere que la aceptación de la realidad del propio cuerpo nunca está completamente resuelta, ya que el sujeto no puede prever las demandas y desafíos que dicho cuerpo impone. Este enfoque fenomenológico de la visibilidad será el núcleo de mi ponencia. Se explorará cómo la visibilidad del cuerpo en términos blumenbergianos no solo involucra la experiencia interna de sentirse visible, sino también cómo esta visibilidad se configura en relación con las miradas de los otros que alteran el significado y la percepción del cuerpo propio. En situaciones de acoso sexual, por ejemplo, esta visibilidad se convierte en una dinámica de poder donde el cuerpo de la víctima es expuesto e invadido por la mirada ajena y de este modo objetivado. Por ello, mi propósito es exponer cómo la fenomenología de la visibilidad de Blumenberg ofrece un marco para entender las complejas interacciones entre la experiencia interna del cuerpo y la forma en que es percibido y tratado por otros, especialmente en contextos de violencia como lo es el acoso sexual. En la tradición fenomenológica, por ejemplo, en Merleau-Ponty o Levinas, la mirada se describe desde el sujeto activo, aquel que mira. Merleau-Ponty señala que esta mirada posee en sí misma un poder, y aquí cito: en el ojo se realiza el prodigio de abrir el alma a lo que no es el alma, el bienaventurado dominio de las cosas. Cierro la cita. Es decir, la mirada es una invitación a la activación de la acción. El yo veo equivale enseguida a un yo puedo. Yo veo, ergo puedo tocar, agarrar, poseer el objeto mirado. Este poder de la mirada puede convertirse en un instrumento de apropiación y dominación.
La mirada del agresor, en los casos de acoso sexual, no quiere aproximarse, sino más bien suprimir la distancia con aquel que mira, pero para conseguirlo tiene que negar su existencia. El movimiento de la aproximación, mediante la mirada, cuida de mantener cierta distancia, es decir, manteniendo la separación. Tal y como lo dice José María Esquirol, aproximarse no es ni fundirse, ni confundirse, ni por supuesto asaltar. En las antípodas de la aproximación está la violencia, de la violación, valga la redundancia, que es la absoluta falta de distancia. Desde la fenomenología levinasiana, la mirada activa se describe enfocándose en el rostro del otro. El poder intrínseco de la mirada cambia, pues la humanidad que veo en el rostro del otro se me impone y se resiste ante la mirada que lo quiere dominar. Levinas indica en Totalidad de Infinito que el abordar a los seres en la medida que está referido a la visión domina a estos seres, ejerce sobre ellos un poder. Sin embargo, el rostro se niega a la posesión de mis poderes. Esto no implica que desaparezca tal poder, sino que se transforma. Es decir, el rostro del otro, al no poder ser dominado, me revela la capacidad que tengo de poder aniquilarlo. Estas descripciones centradas en la mirada del sujeto activo no son, sin embargo, adecuadas para describir la experiencia de las víctimas al sentirse observadas por el agresor, pues es ante la mirada del agresor que la víctima se experimenta a sí misma expuesta y vulnerable. Aquí tenemos que recurrir a otro tipo de descripciones fenomenológicas que se centran en la experiencia de sentirse mirada. Y aquí es donde la fenomenología de la visibilidad desarrollada por Blumenberg adquiere todo su potencial interpretativo. Su reflexión no se dirige a la mirada en cuanto a acto de poder del sujeto que mira, sino a la estructura ontológica de la visibilidad como condición de la existencia humana. La mirada no solo revela el mundo, también nos devuelve a nosotros mismos como visibles. Esta exposición fundamental constituye la base de nuestra identidad, pero también de nuestra propia vulnerabilidad. La piel, como órgano que recubre enteramente el cuerpo, incluso en la córnea, evidencia que todo contacto con el mundo está atravesado por la corporalidad. Ver, como señalan Jean-Luc Nancy y Palasma, que es un arquitecto que desarrolló toda una fenomenología del tocar en la arquitectura, dicen que también el ver es una forma de tocar. De este modo, la mirada no es una acción distante, implica un contacto que puede ser sutil, pero también intrusivo, violento o invasivo. La fenomenología del contacto visual sugiere que la percepción de la mirada del otro puede convertirse en una primera experiencia de invasión corporal, es decir, una caricia forzada, una apertura no consentida. La víctima no es solo mirada, sino que también es tocada por la mirada. Se produce así un primer contacto no áptico que inaugura la experiencia de la agresión. En la antropología fenomenológica de Blumenberg nos acerca a esta comprensión de la visibilidad de la víctima y su condición de ser observada. En Descripción del ser humano, Blumenberg señala que en la antropogénesis, y aquí cito, la hominización es impulsada y regulada por el principio de desactivación del cuerpo, es decir, por la pérdida de funciones del sistema orgánico en favor de la carcasa cultural. Precisamente en y por ese proceso, el propio organismo se torna manifiesto como cuerpo vivo, se acentúa como el polo de referencia de todas las sustituciones que ocupan su lugar, queda al desnudo en el doble sentido de la exposición orgánica y óptica. Esta exposición, dice Blumenberg, se relaciona con el proceso de erguirse que le permite al sujeto ampliar su horizonte de percepción, tanto en términos sensoriales como conceptuales. Pero esta capacidad de poder ver significa al mismo tiempo que queda expuesto a ser visto. Aquí quien quiere ver primero lo hace arriesgándose a que lo vean primero, dice Blumenberg. Esta visibilidad significa no solo saber qué aspecto se tiene, sino ser consciente de que se tiene un aspecto. El individuo está constantemente inmerso y determinado por el poder ver de los otros, que implica que lo identifiquen en y por su apariencia. La fenomenología blumenbergiana recurre al relato bíblico del Génesis para describir la experiencia de la visibilidad, potencialmente dada como conciencia de desnudez e identificabilidad con los propios actos. En el momento en el que el primer hombre es consciente de su desnudez, se percata de que el hecho de ser visible es condición de su identificabilidad como culpable, es decir, que sus actos pueden rastrearse.
Tras comer el fruto prohibido, y aquí cito, se les abrieron los ojos, se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyendo luego el ruido de los pasos de llame Dios que paseaban por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Génesis 3, 7, 8. El ser visto sin poder evitarlo conduce a que el sujeto busque ocultarse. En el relato del paraíso, Blumenberg relaciona el acto de vestirse con una respuesta inmediata a la condición de estar expuesto a la mirada del otro. Aunque Blumenberg no se centra en el fondo sexual del hecho de que Adán y Eva se apresuraran a cubrir su desnudez tras la apertura de los ojos, la experiencia originaria de la vergüenza de la propia carne ofrece elementos sobre las variaciones de visibilidad que permiten comprender la experiencia de vulnerabilidad de las víctimas ante la mirada del agresor. A diferencia del vestido como un dispositivo cultural que responde a la necesidad de proveer abrigo al cuerpo del primer humano desprovisto de protección natural, el vestido opera en el mito como un artilugio de ocultamiento similar, dice Blumenberg, y aquí me encanta porque Blumenberg trae unas citaciones, unas referencias culturales que nos acercan a la filosofía y la hacen como carne, ¿no? Nos trae otra vez como a la realidad, y dice, es similar a cuando los niños cierran los ojos cuando no quieren ser vistos. Pero el artilugio no es suficiente. Aún con el taparrabo, los dos, Adán y Eva, se esconden entre los árboles del jardín. Cuando Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás?, él responde, he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Este gesto mítico de ocultamiento revela un patrón estructural de la visibilidad humana que se reactualiza en contextos de violencia. Allí donde el vestido fracasa como barrera simbólica, el cuerpo queda expuesto a una mirada que no solo ve, sino que también hiere. La mirada del agresor desnuda a la víctima de su vestido de dignidad y expone su pura corporalidad. La experiencia cotidiana de la víctima, por tanto, es irrumpida por una toma de conciencia, una apertura de ojos, siguiendo el mito bíblico, de la condición cruda de su carne. Está la exposición de la víctima ante la mirada del agresor, que ésta experimenta la imposibilidad de ocultamiento, la imposibilidad de pasar desapercibido. Una vez expuesta, la víctima experimentará la visibilidad descarnada de su propia corporalidad durante el acontecimiento y la elaboración del trauma. Esto se intensifica, por supuesto, en agresiones que no solamente dan una agresión, digamos, en el metro, y que, digamos, yo lo he vivido en mi propia carne, ¿no? De una mirada que tú estás distraído, que sientes que alguien te está mirando, y te sientes invadido por esa mirada, sino que luego ya en agresiones que tienen ya un contacto físico, áptico, pues la elaboración es mucho más complicada y profunda, tiene otras variaciones. Aquí la mirada que transgrede es la apertura de esta experiencia de exposición sin mediación, sin contorno humano. La sensación de desnudez, caracterizada aquí por la pérdida del vestido de dignidad, es uno de los daños más recurrentes en las víctimas de agresión, que suelen expresarlo como la vivencia de ser miradas o tratadas como un mero pedazo de carne. Esta expulsión del espacio simbólico de la persona reduce al sujeto a su pura fisicidad. En otras palabras, la víctima sufre una pérdida ontológica de estatus. Es arrancada del mundo compartido, no solo herida, sino desposeída de su derecho a ser alguien ante la mirada del otro. Aquí incluí la referencia al vestido de dignidad, pero para no tomar mucho tiempo en la exposición, luego en las preguntas, si os interesa, puedo profundizar en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la tercera y última presentación de Luis Durán Guerra, de la Universidad de Sevilla, titulada Homo Vestiens, aproximación a una fenomenología del cuerpo vestido a través de transformación. Y Luis es profesor de filosofía en la enseñanza secundaria y autor del libro Variaciones de 2023, que ha de los ejemplares. También ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Miembro de la Sociedad Panamericana de Blumenberg y asesor titular y del profesor José Antonio María Casanova de la Universidad de Sevilla.
Gracias, César. Quiero agradecer también a la sociedad y a su presidente su generosa invitación para participar. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y he elaborado un texto para la ocasión. Les voy a leer el mismo, es un extracto. El trabajo es mucho más amplio y argumentado, por lo que si tienen alguna duda, pues en el turno de preguntas intento aclarar algún punto que más de un cabo suelto va a quedar, ¿no? Como ves, quién es hombre que se viste, podemos traducirlo en latín, aproximación a una fenomenología del cuerpo vestido a través de Hans Blumenberg. Este a través ya indica que no voy a hacer una exégesis de Blumenberg, sino que voy a elaborar una reflexión personal a partir de Blumenberg. El trabajo se divide en 3 partes. La primera la he titulado El ser que se viste. La segunda, variaciones de la opacidad. Y en el tercer punto, que sería la conclusión, Homo absconditus, que podemos titular, podemos traducir como hombre escondido. Bueno, pues paso ya a la lectura de mi trabajo. El ser que se viste. En uno de sus primeros artículos, El derecho de la apariencia de los órdenes humanos en Pascal, un trabajo de 1947 que no ha recibido la atención que merece, el joven Blumenberg parece anticipar ya algunas de las tesis más significativas de su pensamiento. Tras el supuesto conservadurismo católico de su exégesis, encontramos en realidad una antropología y una filosofía de la cultura indúque que señala un hilo de continuidad temprano con las posiciones fundamentales del asiático tras el llamado giro antropológico. En este texto, Pascal es presentado como una excepción del revolucionarismo que habría caracterizado al espíritu francés desde el siglo de las luces y que tiene como consecuencia la devaluación moderna de la apariencia como apariencia. Frente al hombre revolucionario, víctima de la ilusión que pretende develar con su arte del desenmascaramiento, el hombre pascaliano, consciente de que los usos sociales y las costumbres no son el trasunto de leyes naturales o divinas, con todo, termina reconociendo la legitimidad del poder en su función de evitar la amenaza que supone el desorden y la guerra civil. Como ha señalado Ludovico Baquista, el mérito de Pascal habría consistido, según Blumenberg, en haber descubierto la facticidad como una característica definitoria del orden que presenta, en cada caso, el mundo humano. Un orden, dicho sea de paso, que no se deriva de su vínculo con ninguna suerte de verum ius, Cicerón, sino de una estricta necesidad de autoconservación, un concepto llamado a desempeñar un papel crucial en la antropología fenomenológica de Blumenberg. La necesidad del orden social obedece en último término a una razón antropológica. El hombre caído de Pascal no conserva ningún vestigio del orden original perdido. Como ser carencial, el homo pauper, o sea, el hombre pobre de Blumenberg, no retendría tampoco ningún rasgo de una pretendida naturaleza natural. El derecho de la apariencia del orden humano es, pues, la consecuencia de la imposibilidad de hallar la verdad desnuda también en el caso del hombre. Una verdad a la que el pensamiento moderno ha creído tener una y otra vez acceso, al menos desde Montaigne, pasando por Rousseau y Marx, hasta Freud. Una prueba de este fracaso sería el inventario que aparece en Beschreibung, descripción del ser humano, titulado, irónicamente, Observaciones del apuro que constituyen definir qué es el ser humano. Ahora bien, Blumenberg cita las confesiones de Rousseau, quien, sirviéndose del modelo de la confesión agustiniana, no teme desnudar su alma ante la mirada expectante de sus semejantes. Partiendo del estado individualista originario, escribe en Paradigmas, Tito, la sociedad humana se ha ido formando con un complejo sistema de disfraces que el crítico de la situación reprende severamente, como si ya hubiese llegado a aquel juicio en el que todos han de estar otra vez desnudos. Concebir el vestido como disfraz, que uno puede quitarse o arrojar de sí o parar con la mirada, es el comienzo de la desaparición de la autoidentificación social. Fin de la cita. Se refiere a Rousseau en este texto de Paradigmas. Solo social
En el ensayo sobre Pascal, la desaparición de la autoidentificación social era un peligro que subyacía ciertamente a la crítica cultural de la apariencia de los órdenes humanos. Una prueba, en definitiva, de que el desnudamiento y la recaída en la barbarie son dos caras de un mismo proceso. Desde un punto de vista antropológico, es evidente que una crítica semejante es el comienzo para acabar dando también nuestra humanidad por perdida. Si bien este argumento no aparece claramente formulado en lo que se presenta como el problema de la filosofía social de Pascal, la siguiente cita tomada de la sección sobre la metáfora de la verdad desnuda de paradigmas constituye sin duda una declaración de principios que no podemos pasar por alto a la hora de considerar una fenomenología del vestir en Blumenberg antes de su supuesto giro antropológico. Y cito, dice Blumenberg: es verdad que la metáfora depende del modo más estrecho de la interpretación y significado de la vestimenta, como revestimiento o disfraz, en correspondencia con los cuales la desnudez se diferencia igualmente como un deshacer un engaño, un quitar la máscara o como desvelamiento ofensivo para el pudor, quebrantamiento de un misterio. La verdad puede tener su cultura en su vestido, así como la historia cultural del hombre está esencialmente en la historia de su forma de vestir, pues él es el ser que se viste, que no se da abiertamente en su naturalidad. Para definir al hombre como el ser, pero definir al hombre como el ser que se viste supone reconocer implícitamente no solo el carácter insoportable de su desnudez constitutiva, de su visibilidad corporal, sino la imposibilidad de que podamos conocer algo así como la naturaleza humana. El reconocimiento de las categorías de visibilidad y opacidad nos habla, pues, de un ser corporal que, sintiéndose desnudo por su visibilidad esencial, no puede menos que refugiarse en la forma cultural de opacidad que proporciona el vestido. Pues la ventaja de poder ver va siempre acompañada de la contrapartida de poder ser visto. La desnudez es, por lo pronto, el rasgo morfológico de un ser, careciendo de pelaje, tiene que fabricarse alguna especie de carcasa para poder sobrevivir. La existencia de los llamados pueblos desnudos no refuta la tesis aquí sostenida, pues en ellos la piel desnuda no deja de ser una expresión de su cuerpo. Pero más importante que esta nota del ser carencial, ya descrito en el mito de Prometeo, es el descubrimiento de la propia desnudez como el desencadenante de lo que propiamente nos hace humanos. Saberse desnudos frente a los otros y vestirse forman parte de un mismo momento fundacional de nuestra humanidad. Pero si el hombre se viste porque se hace consciente de su visibilidad, eso solo puede significar que la transparencia es el rasgo constitutivo del cuerpo propio en el mundo de la vida. El hombre es el ser que no puede verse hasta que no se sabe visto, y por ende el ser que se viste, y ello con independencia de que lo haga para exhibirse o encubrirse, adornarse o enmascararse, destacarse o uniformarse. La pérdida de la inocencia como salida del sobreentendido en que consiste todo el mundo de la vida, tiene que ver sin duda con esta primera toma de conciencia de nuestra visibilidad en el mundo humano. Como el cuerpo negro de la física, el cuerpo propio es un cuerpo oscuro que absorbe todo lo que pudiera hacerlo visible dentro de las condiciones de normalidad del mundo de la vida. No sabemos que somos un cuerpo vivo hasta que nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo físico susceptible de sufrir, enfermar, morir, incomodarse, o de ser visto por otros cuerpos vivos semejantes al nuestro. Ahora bien, el cuerpo no es humano porque sea un cuerpo vivo, cualidad que comparte con cualquier animal u organismo, y tampoco porque no pueda eludir su dimensión física, pues las cosas también son cuerpos físicos, sino porque es un cuerpo vivo que se viste, es decir, un cuerpo cultural, que no soporta la desnudez ni siquiera cuando aparece bajo la forma de cuerpo muerto, esto es, como cadáver. En efecto, el dolor no se expresa sin más en el rostro, sino que cuando es profundo se indica con un traje de luto, así como se le pone al enfermo una bata hospitalaria o se amortaja al muerto.
pues incluso en estas ocasiones en las que el cuerpo aparece en la máxima vulnerabilidad de su potencia pasiva, lo hace revestido con alguna forma de ropaje. Si esto es así, es porque también el dolor, la enfermedad y la muerte no se manifiestan como meros signos de un cuerpo físico, sino que se expresan simbólicamente mediante las instituciones, los usos y las costumbres del mundo civil. Como Ars Amandi, arte de amar, el erotismo revela que las relaciones íntimas, ese espacio donde se supone que nos desnudamos sin tapujos, tampoco los cuerpos se presentan sin atavíos, sino que se cubren con determinadas prendas para sugerir lo que no es lícito mostrar, so pena de ver rebajada la sugestión sexual. Según una traducción judía, Adán y Eva no habían estado realmente desnudos antes de la caída, sino revestidos con túnicas de luz. Y es que incluso la resurrección de los cuerpos que promete la teología cristiana no supondrá una restauración terrena de su constitución física, sino la asunción de su investidura gloriosa a ojos de Dios. Blumenberg piensa que la conciencia de la visibilidad surge en antropogénesis con la adopción del bipedismo y la salida del homínido al espacio abierto de la sabana. La huida a la caverna se hace así inevitable cuando el riesgo por la sobreexposición en un medio semejante resulta demasiado alto. La dialéctica de salida y regreso a la caverna, el gran tema de su última obra, publicada en 1989, Salidas de caverna, no deja de ser una metáfora para entender la historia cultural de un ser que compensa su alto grado de visibilidad con todas las formas que un sofisticado arte de vivir le ha enseñado para disimular lo que es, pero también para simular lo que él no es. Este es el primer punto. Paso al segundo. Variaciones de la opacidad. Desde un punto de vista físico, por mucho que sea transparente y opaco en el mundo de la vida, el hombre es visible porque es un cuerpo tridimensional que refleja la radiación de la luz solar. Pero el hombre no es solo un cuerpo físico en este sentido, sino un ser biológico o un organismo dotado de un cuerpo vivo, cuyo rasgo morfológico más distintivo es la desnudez. Visible por su naturaleza física, el cuerpo vivo del hombre no dejaría de ser el de un animal desnudo, si no fuera al mismo tiempo un ser cultural que se viste. Si la excentricidad determina su posición tanto en el universo copernicano como en el espacio geométrico cartesiano, si su dimensión cosmológica no le otorga ningún puesto de privilegio en el cosmos, su ser carencial haría tiempo que lo habría llevado a extinguirse de no haber sido por esa segunda naturaleza que supone la cultura. Como puede apreciarse, Blumenberg no deja de asumir conceptos fundamentales de la antropología filosófica alemana, si bien los fundamenta desde un horizonte antropogenético en las categorías fenomenológicas de la visibilidad y de la opacidad. Así, si bien el conocido principio de desconexión del cuerpo de Alsberg determina el proceso de hominización del animal fugitivo o del ser indirecto de Simmel, ese mismo proceso habría puesto de manifiesto al organismo como cuerpo vivo, constituyendo de esta manera lo que Blumenberg denomina la antinomia elemental de la antropogénesis. Principio que conecta con la posición excéntrica de Plessner, la cual no sería para el asiático más que una consecuencia del bipedismo adquirido por los homínidos al salir de la selva primigenia hacia la sabana. Salida que habría revelado, por un lado, la reducción instintiva del ser carencial de Gehlen, pero por otro, la necesidad de refugiarse en la caverna como espacio de opacidad que posibilita el nacimiento del animal simbólico, de Cassirer, o del Homo Pictor, de Jonas. Figura ella misma de la significatividad. Tomo la expresión de un conocido intérprete de Blumenberg, de García Durán. Figura ella misma de la significatividad. Es en la caverna donde se gesta, en definitiva, tanto el principio de significatividad de Rothhacker, uno de los maestros de Blumenberg, la negatividad del ser que dice no, de Scheler, el fundador de la antropología filosófica, como el proceso de compensación de Marquardt, su colega inglesa. Entre el afuera, que lo hace visible, y el dentro, que logra ocultarlo, la historia humana no es la historia de la salida de la caverna, ni tampoco la de su regreso,
sino la de un tránsito interrumpido entre cavernas o esferas culturales. Podemos remitir a una obra muy conocida de Sketervik para ilustrar esto. Pero la luz en la caverna no proviene ya de un sol platónico, que jamás podremos mirar cara a cara. Antes, al contrario, la luz del ethos del hombre será siempre la del fuego prometeico de la cultura. El derecho a la propia oscuridad no deja de ser, pues, el derecho a nuestra propia humanidad. Ahora bien, esta humanidad es la de un cuerpo vivo vestido, y no la de un cuerpo físico que estuviera sin más vivo. La realidad somática del ser humano presenta pues una triple dimensión que se puede distinguir, mas no separada: física, biológica y cultural. En todas ellas se verifica el drama de ser hombre, como un movimiento ontológico entre visibilidad y opacidad, mediado por un cuerpo vestido. Como cuerpo físico, el hombre no se viste hasta que se ve desnudo o se sabe visto. Asimismo, como cuerpo vivo, es decir, consciente de sí mismo, el hombre puede hacer del vestido una expresión de su sentido íntimo del pudor. Finalmente, como cuerpo vivo vestido, el atuendo supone para el ser humano civilizado, más allá de su función de protección o de recato, tanto un adorno como un disfraz, y metafóricamente una forma simbólica del mundo humano. En todos estos casos se pondría de manifiesto que el hombre es un ser corporal que se hace humano, desactivando el cuerpo mediante el vestido. Fenomenológicamente, la naturaleza física del cuerpo hace de este una cosa visible, entre otras, o para decirlo con Husserl, cito, un objeto real como otros en el mundo natural. Fin de la cita. Según Blumenberg, que se opone en este punto al privilegio otorgado por su maestro la óptica activa, cito, la visibilidad significa que el yo está extendido. Dicho en la paradoja cartesiana, la res cogitans es una res extensa. Fin de la cita. Es decir, como cualquier cuerpo de la naturaleza, el cuerpo físico del hombre tendría longitud, latitud y profundidad, magnitudes que no serían suficientes por sí mismas para hacer del mismo un ser visible si éste no tuviera al mismo tiempo la propiedad óptica de reflejar la luz. Situado, pues, en la región del espectro visible desde el momento en que aparece, un cuerpo así entendido solo lograría sustraerse en realidad a la óptica pasiva si entre sus posibilidades estuviera la de poder hacerse invisible. La desaparición del espectro visible, cuya posibilidad extrema acaso resida en el retorno al sustrato inanimado de donde procede cualquier ser vivo, se traduciría culturalmente en la necesidad de regresión de un ser que solo puede ver al precio de no soportar ser visto. Blumenberg escribe en Descripción del ser humano, cito, el cuerpo no solo impide que seamos invisibles, sino también que nos tengamos que volver transparentes. La opacidad es el correlato de la visibilidad. Fin de la cita. O dicho con otras palabras, cito, esta desnudez constitutiva es la razón de la importancia del velo, la máscara, el maquillaje, el tatuaje, el ornamento. Fin de la cita. La desactivación del cuerpo físico de la que hablaba Alsberg haría de este por lo pronto un cuerpo oscuro, a pesar de su visibilidad en cuanto resulta tan transparente para uno mismo como opaco para nosotros. De la primera se deriva que no podamos notar el cuerpo y por ende que en cierto modo no tengamos necesidad de vestirnos. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pues en el mundo de la vida, el cuerpo propio se nos presenta como un objeto translúcido. De la segunda, que se nos abran los ojos y nos vistamos justamente por sabernos vistos. Visible por su posición bípeda, a la par que excéntrica, el hombre se viste cuando comienza a saberse visto. Y cito, vestirse es solo una de las confrontaciones con el hecho recién descubierto de poder ser visto y no evitarlo por mera voluntad. Piénsese los niños que cierran los ojos cuando no quieren ser vistos. También la sensación de querer que se lo trague a uno la tierra, con la que se interpreta la vergüenza desde las frases hechas, manifiesta en principio el estar absolutamente a merced de la visibilidad. Cita es de Descripción del ser humano.
Pero lo primero que salta a la vista del cuerpo físico del hombre, si se lo compara con el de los animales, es su ser carente. El ser humano se viste porque carece de un revestimiento natural contra la intemperie. El mito del Prometeo resulta en este punto aleccionador. Carente de sentido moral y de justicia, el hombre habría sido, además, infradotado por Epimeteo en su distribución de las capacidades entre los animales. En el Protágoras escribe Platón, cito: mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto, y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo, descalzo y sin coberturas ni armas. Fin de la cita. La denominación de mono desnudo, que Desmond Morris propuso en su célebre libro de divulgación, responde, pues, a un rasgo de la anatomía humana observable, si bien aquí debe tomarse como una metáfora de su esencial labilidad. La desnudez es lo que lleva a Buchenberg a hablar en definitiva de la naturaleza parasitaria del ser humano. Cito, descripción: su desnudez es la de un organismo residual, el residuo de la desactivación del cuerpo en la hominización. En su desnudez demuestra su necesidad cultural de ayuda y su falta de armas. Que no nos percatemos de este carácter parasitario constituye para el Delibes una prueba más de la desactivación del cuerpo que, remontándose a la antropogénesis, solo alcanza su culmen en el proceso de civilización. Cito: el cuerpo está totalmente desactivado cuando ya ni siquiera se le ve la forma de vida parasitaria con respecto a la naturaleza. Fin de la cita. Desde este punto de vista, la vestimenta solo puede ser una herramienta para la autoconservación, una técnica con la que un animal inadaptado y orgánicamente desvalido protege la integridad de su cuerpo físico en un medio para el que no se encuentra naturalmente adaptable. Ahora bien, Husserl fue el primero en señalar que el cuerpo físico del hombre es, ante todo, un cuerpo vivo, laico, que presentándose como propio en la inmediatez de su realidad animal, se proyecta ulteriormente en el mundo de la cultura y de los valores. Esto supone que nuestro cuerpo no es una mera resistencia, por no decir, cito aquí a un biólogo francés, Alexis Carrel, por no decir un proceso nutritivo que consiste en un movimiento incesante de sustancias químicas, fin de la cita, sino un organismo que habría posibilitado en el curso de la evolución la existencia de la conciencia en su doble acepción, por lo demás, de facultad por la que nos percibimos como sujetos y de sentido moral. El saber de sí que permite la conciencia sería, pues, concomitante al saberse público de la conciencia moral. Ni los padres bíblicos del género humano, ni los hombres forjados por los dioses dentro de la tierra, según el mito griego, poseían a nativitate esta conciencia. Pudor, respeto, vergüenza era, en efecto, lo que les faltaba a los hombres una vez recibieron de Prometeo el fuego que les permitió desarrollar las técnicas y sobrevivir. Protágoras lo relata del siguiente modo, cito Platón: Zeus entonces temió que sucumbiera toda nuestra raza y envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad. Fin de la cita. ¿Cuál es el origen de la necesidad pública de cubrimiento? Como ha visto Max Scheler, el hombre no habría desarrollado el sentimiento del pudor si él no fuera sobre todo un cuerpo vivo. El vestirse no sería más que una consecuencia del pudor corporal experimentado por un cuerpo vivo que se avergonzaría de su propia desnudez en cuanto signo visible de la parte más innoble de su naturaleza. Ahora bien, en el supuesto de que la autoconciencia fuera una consecuencia del propio sentimiento de pudor, ello sería debido a que el hombre descubrió que está desnudo frente a los otros, al hacerse consciente de que podía ser desnudado por estos, recién adoptó la posición vertical en el espacio abierto de la sabana. Pues como se lee en Beschreibung, cito, potencialmente la visibilidad ya es desnudez. Fin de la cita. Ya Vigo había descrito la huida a las cavernas de los primeros gigantes por su pudor a la hora de mantener relaciones sexuales a cielo abierto.
El hombre se viste porque está desnudo, ciertamente, en un doble sentido, por así decirlo, moral y natural. Porque se sabe visto y quiere proteger su intimidad ante la mirada de los otros, y porque carece de un revestimiento natural contra la intemperie. En ambos casos, el hombre se estaría poniendo a cubierto frente al absolutismo de su desnuda visibilidad, tanto externa como interna. El artefacto de la vestimenta es, por tanto, el instrumento con que el ser con temor al contacto, canético, se distancia de la inmediatez de su realidad corporal. Lejos de ser un lujo de la cultura, el vestido como abrigo y como velo constituye así una necesidad antropológica para el mono desnudo. Como simples instrumentos, los vestidos son dispositivos que no dejan de señalar al cuerpo a pesar de que lo cubran. De ahí que tengan que ir más allá de su función protectora si es que se quiere llevar a cabo la desactivación del cuerpo en la que lo humano se nos revela finalmente. De lo que se trata aquí, en último término, es de neutralizar la potencia pasiva del cuerpo, por lo que es lo mismo, su esencial afectabilidad. Nada más lejos de Blumenberg de una posición actualista que haga del hombre un ser autocreativo. El estilo, por ejemplo, de Giovanni Gentile. La dimensión pática de esta antropología del cuerpo, el reconocimiento de nuestra contingencia espaciotemporal, no impide, sin embargo, que la desactivación de la corporalidad del ser humano sea el fin último de la cultura. Visible por su naturaleza corporal, el hombre se oculta para compensar mediante la función simbólica de su indumentaria las limitaciones intrínsecas a esa misma naturaleza. Necesidad para el Homo sapiens, si el vestido deviene en el estado de cultura un lujo superfluo que incluye no solo la posibilidad del disfraz, sino también la del adorno, es porque el origen de ambos es antropológico. Como cuerpo vestido, es decir, consciente de que puede ser visto, el Homo bestias puede ahora dejarse ver y exhibirse sin dejar de renunciar a la opacidad. Incluso si se desnuda voluntariamente es porque, como apunta el ansiático, puede hacerlo sin ningún tipo de peligro. Adornado o disfrazado, el cuerpo vivo así vestido se torna, si cabe, más opaco que cuando se cubre para abrigarse o proteger su intimidad. Pues tanto el disfraz como el adorno sirven, según los casos, para simular o disimular una identidad que el hombre no puede comprender si no es mediante alguna forma de aditamento artificial. En cuanto es el ser que dice no, el hombre es también el único animal que se niega a sí mismo. A él ni siquiera le es posible llegar a ser el que es, pues no es de ninguna manera. De ahí que Blumenberg elogie la definición que Lichtenberg daba del ser humano. Cito: creo que el ser humano en definitiva es un ser tan libre que no se le puede disputar el derecho a ser lo que él cree ser. Cita de Lichtenberg. El vestido como adorno tiene en el fenómeno de la moda sin duda su manifestación más elocuente. Hablamos aquí de un uso tardío del proceso de civilización, si bien el adorno mismo se remonta a los orígenes de la vestimenta y es inseparable de ella. Mediante el adorno el hombre no tiene necesariamente por qué ocultar su identidad, pero sí investirla con una dignidad que no podría obtener mediante la mera función de protección de las prendas. Todos los criterios que nos permiten determinar el estatus social de un individuo se reflejan de una manera u otra en la indumentaria. El linaje, la riqueza, la categoría profesional, el grado o género de instrucción, la religión, el sexo, la edad, etc. Podría colegirse, pues, que el vestido no oculta, sino que expresa simbólicamente, en este caso, nuestra identidad o rol social. Sin embargo, lo que aquí se está disimulando es precisamente la facticidad de los órdenes humanos, a los que se refería Pascal. Superado su momento aristocrático, la moda seguiría ocultando hoy, en efecto, las desigualdades sociales bajo la magia de las apariencias. Esto lo piensa, por ejemplo, un sociólogo como Nico Vesco. En lo que se refiere al carácter de disfraz que puede adoptar el vestido, no parece difícil encontrar para el mismo una profunda motivación antropológica. Antes de abrigo o velo, el vestido pudo ser un disfraz, el disfraz de un mono cazador. En su libro, El cazador celeste, publicado en 2016, el editor y escritor italiano Roberto Calasso escribe, cito: para separarse de la continuidad animal, el primer artificio fue la máscara, el disfraz. Esa manada de lobos que vagaba por el bosque estaba compuesta por los primeros hombres, los primeros que se sintieron tan
insoslayablemente hombres que quisieron disfrazarse de lobos. Cuando el hombre se volvió solo hombre, un último telón podía apartarlo del mundo, un antifaz de seda o de terciopelo que dejaba la boca al descubierto. Fin de la cita. El animal se hace humano, pues, tomando distancia respecto de los propios animales, es decir, ocultándose de ellos al vestirse como ellos. Sin embargo, en el estado de cultura, el disfraz sirve para disimular nuestra propia identidad ante nuestros semejantes. Voy finalizando este segundo punto. La antropología fenomenológica del cuerpo de Blumenberg no puede separarse en definitiva de una filosofía como hermenéutica del ropaje de la cultura. Más allá de la fenomenología del vestir que he esbozado en este trabajo, pues el vestido se nos presenta como una metáfora de las formas simbólicas de la cultura. Si tomamos las escritas por Henry Cassirer, es decir, el lenguaje, el mito y la religión, pero también el arte, la historia y la ciencia, comprobaremos que todas ellas pueden tomarse como los vestidos con los que recubrimos la insoportable desnudez de la verdad del ser. Si el vestido es la forma de opacidad que desactiva la visibilidad del cuerpo, el mundo de la cultura es el ropaje que distancia lo que Blumenberg llama el absolutismo de la vida. Y si les parece el tiempo, leo la conclusión. Homo conditus. La pregunta que se nos plantea, tras haber sostenido la tesis del hombre como un ser que se viste y de haber esbozado una fenomenología del vestir, es la de si debajo de sus formas visibles se revelará alguna vez el hombre invisible. El historiador francés Hipólito Taine creía como buen positivista que solo había que desvestir al hombre para que saliera a la luz la desnuda verdad humana. En un texto que cita Cassirer en su antropología filosófica, escribe el autor de Los orígenes de la Francia contemporánea. Cito: el hombre invisible, las palabras que entran en vuestros oídos, los gestos, los movimientos de su cabeza, los vestidos que lleva, actos y hechos visibles de todo género, no son más que expresión. Con ellos se nos revela algo, y este algo es un alma. Un hombre interior se halla oculto tras el hombre exterior, pero el segundo debe revelarnos el primero. Todas estas manifestaciones externas no son más que otras tantas avenidas que convergen en un centro. Caminamos por esas avenidas a los fines de llegar al centro, y este centro es el hombre genuino. Fin de la cita. Sin embargo, cabe dudar que el hombre genuino, ese que Hölderlin no veía por ninguna parte, pueda salir finalmente a la luz tras rasgar las vestiduras del hombre exterior. Como ha escrito Plessner, cito: el ocultamiento del hombre para sí mismo, homo absconditus, coincide con su apertura al mundo. No puede reconocerse completamente en sus obras, solo en su sombra, que le precede y tiene tras de sí. Fin de la cita. Y es que ningún arte del desenmascaramiento supondrá el principio de la antropofanía del rostro. Tras la máscara no aparece el rostro, sino una máscara sobre otra máscara. Como las metáforas de la legibilidad estudiadas por Blumenberg, habría que decir también sobre el homo vestins. Cito: más bien tendríamos que confrontarnos aquí con algo interpretable que precede a otra cosa interpretable, que coordina y colorea otro estado de cosas, pero que no obstante no admite la total indeterminación de la totalidad y de sus posibilidades siempre pendientes de ejecución aquí en el seno de la determinación de los objetos. Eso es todo. Sí. Bueno, primero agradecer a la ponencia que escribes y dar una enhorabuena. Y yo tenía una duda de si se puede decir de alguna manera que la humanidad filosófica es una cualidad gradual en los individuos antropológicamente humanos. Por parte no, que es como que algo que no es que se vaya conquistando, pero que va deviniendo a partir de esa conciencia del humanismo, del mundo, del principio al que nos enfrentamos. Subiendo esa vulnerabilidad, la cual aparece toda esta vestimenta, etcétera, etcétera.
Entonces, entiendo que hay esa toma de conciencia parte de, bueno, cierta lucidez también, ciertas capacidades cognitivas. Ahí hay una gradación que se puede hacer de esta humanidad. Filosóficamente, hay una cierta Blumenberg, ¿o no? Una cosa que también trasciende a través de la educación, de la socialización, ¿no? ¿Podrías concretar un poco más la pregunta que quiere? El titular es ver si es una manera que uno entiende la memoria filosófica, tal y como entiende Blumenberg, es algo gradual que depende del nivel de toma de conciencia del cuerpo, del mundo, a que un individuo concreto llega o no. Porque ahora me lo hago de una manera como general, pero entiendo que la fenomenología, tanto lo ve como una experiencia subjetiva de cada individuo, esa humanidad llega a cierto grado o no, según el nivel de toma de conciencia del propio cuerpo. Esa es la pregunta, no sé, al escucharlo me surge la pregunta. Bueno, yo quiero entender aquí que lo que nos hace humanos de alguna manera es vestido. El vestido que se toma como una metáfora de la propia cultura. La tesis de fondo es que es imposible, digamos, vernos cara a cara con la naturaleza humana. Blumenberg renuncia a la pregunta que es el hombre. La pregunta para él clave de la antropología es cómo es posible ser humano. ¿Cómo un ser deficitario ha podido sobrevivir en definitiva? La respuesta es por medio de la cultura, que es lo que nos distancia del absolutismo, de la realidad. Estamos tan expuestos que nuestra única forma de sobrevivir es refugiándonos en una pared. Se toma aquí como también metáfora de nuestro carácter cultural. La idea de una naturaleza natural del hombre ha sido una pretensión de la filosofía, de la metafísica antigua, ¿no? Y también de la modernidad. Es una vía muerta para el hombre. Desde ese punto de vista, yo creo que sí podemos hablar de un pensamiento post-metafísico, pero desde ese punto de vista. Yo creo que es muy juega con la metafísica, ¿no? Y que hay una ontología detrás de sus propuestas. No sé si contesto un poco. ¿Tú quieres decir? Vale, yo, claro, pienso en modo blumenbergiano y veo que el Blumenberg, cuando inicia el capítulo sobre la visibilidad, inmediatamente como el punto de origen de la visibilidad es la antropogénesis, ¿no? Cuando nos erguimos. Y entonces ese es como el momento de lucidez, como tú decías, tiene que haber algún tipo de lucidez, pero es como el origen, ¿no? de la visibilidad. Pero por supuesto yo sí creo que, tal como tú lo decías, que hay un proceso de conciencia, y si hacemos la descripción fenomenológica desde la infancia, ¿no? Del niño, ¿en qué momento el bebé toma conciencia de su visibilidad? Y aquí rápidamente estaba recordando a Melanie Klein, que tiene un psicoanálisis de la infancia y de los niños, y hace toda una... yo lo utilizo en mi tesis doctoral para la descripción fenomenológica justamente de la toma de conciencia, de la separación del cuerpo, cuando ya el niño toma conciencia de su cuerpo como cuerpo individual separado de la madre, y es como un proceso, ¿no? No es inmediatamente que llega de repente de yo me siento visible y soy visible ante los otros, sino que es un proceso que, como decía Luis, está atravesado por la cultura, y que dependiendo también del espacio en el que me encuentre, hay una toma de conciencia de la visibilidad de forma gradual, y pues el vestido está ahí, ¿no? También como dice Blumenberg, ¿no? Como un dispositivo cultural que hace que disimule. Como decías, Luis, que lo apunté por acá, que hace que disimule, a ver, perdona, que disimule lo que soy, pero que simule algo que no soy también. Es un poco muy
abuela pluma la respuesta. Bueno, simplemente añadiría que también sería interesante tratar de esta cuestión de cómo de aquello que diferencia al ser humano del animal, de esta visibilidad notoria como un hecho, y tratar esta genealogía que hace Blumenberg como algo relevante, pero que no nos dice nada sobre la estructura en sí de lo que es la visibilidad. Y como que no se pueda caer, hay que intentar no caer en que esa historia genealógica intenta describir aquello que sea la visibilidad. No sé si me explico. Es decir, tratar esa constitución humana como un hecho, esa desnudez, podríamos decir, y hablar del Homo bestia desde ahí. Es que el propio Blumenberg no lo desarrolla. Su obra es un torrente de ideas, donde lanza muchísimas ideas, pero no profundiza, digamos, ninguna de ellas. A ver si localizo. O sea, entiendo Sí. el legado franqueado. Bueno, yo creo que él recoge toda, aparte que tiene una erudición brutal, recoge toda la tradición occidental. No sé cómo este hombre leyó tanto, pero pudo tener ese conocimiento tan impresionante de la historia de la filosofía. Recoge sin duda toda la tradición filosófica de la antropología alemana. Ahí está detrás bien, ahí está Cassirer, está Jonas, está Scheler, está Husserl. Y no se limita a hacer una síntesis, pero tiene en cuenta todo ese legado. Es un legado de una riqueza brutal, ¿no? Y los de antinomia. A ver, yo tengo aquí. Si bien el conocido principio de desconexión del cuerpo de Alsberg también es fundamental para entender su propuesta, determina el proceso de dominización del animal cognitivo o del ser indirecto de Singer, otro autor que se podría citar también en cuanto a Blumenberg. Ese mismo proceso habría puesto de manifiesto al organismo como un cuerpo vivo, constituyendo de esta manera lo que Blumenberg denomina la antinomia elemental de la antropogénesis. ¿A eso te refieres? Con la reflexión que hiciste y toda la fenomenología del vestido, que me pareció, es decir, una exposición magistral. Muchas gracias por traer este texto aquí, tu exposición. Y me surge la duda con los movimientos nudistas, ¿no? Sí. que se dan a inicios del siglo XX, sobre todo en Alemania, y toda esta idea de querer regresar a este estado paradisíaco de inconsciencia de la propia desnudez y regresar a esta idea que tú lo decías muy bien, ¿no? Del estar vestidos con un manto, con una túnica de luz, o una túnica de luz. Esto no sé cómo no lo has mencionado, pero sé que era interesante. Sí, yo no sabía eso, pero bueno, investigando un poco, leyendo, aparece en una tradición, en el Talmud, que pues antes de la caída de Adán y Eva, realmente no estaban desnudos, sino revestidos con unas túnicas de luz. Sí. Y en cuanto a lo del nudismo, Blumenberg tiene referencias a la descripción del ser humano. Él no ve, curiosamente, un peligro en este afán de naturalidad, ¿no? de nuestros tiempos. Porque él cree que incluso en esos contextos donde podemos desnudarnos sin ningún tipo de pudor, lo hacemos sin peligro, porque está estipulado por la cultura. El hacerlo.
su tesis. Pero lo apunta simplemente en una pincelada, no lo desarrolla, digamos. Sí. Yo tuve que ir a Gamben, que en el texto cortito que tiene sobre la desnudez desarrolla un poquito más lo de los nudistas. Y bueno, es interesante toda esta idea de que en realidad el ser humano, desde su propio origen, de su origen paradisíaco, ¿no? Retornando al mito, en realidad nunca hemos estado desnudos, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento? Sí. Es decir, es posible, porque es un parto de ahí parte un poco mi tesis, ¿no? Es posible en algunos contextos sentirnos totalmente desnudos, es decir, sí. Podría ser. Blumenberg sugiere que cuando el otro te cala, por ejemplo, él habla del calar, cuando calamos al otro nos sentimos calados, ahí sí. Por eso odiamos al que nos cala, por decirlo así, porque nos sentimos desnudos. También se podría plantear la posibilidad de que Dios, en el juicio final, nos vea tal como somos realmente, en ese sentido, desnudos. Pero he planteado que la resurrección del cuerpo en la teología cristiana no plantea una mera restitución del cuerpo tal como lo tenemos, sino que estaría revestido a su vez por lo que se llama un cuerpo glorioso. Y bueno, yo creo que la desnudez se puede tomar aquí como una metáfora de lo que sería la naturaleza humana. Para Blumenberg, como he dicho antes, hay que renunciar a la pretensión de hallar la verdad desnuda del ser humano, antropológicamente hablando. ¿Qué es el hombre? La esencia del hombre. Aquí he sugerido que quizá, pero no es una tesis esencialista, ¿no?, que el objetivo último de la antropología blumenbergiana es la desactivación del cuerpo. Curiosamente, somos seres corporales, pero la cultura desactiva el cuerpo, y el vestido se puede tomar aquí como una metáfora de esa desactivación. Esa realidad inmediata de nuestra corporalidad animal. Necesitamos de la cultura, en último término, el vestido tomarlo aquí como una metáfora. He desarrollado un poquito el tema tomando los ámbitos que describe Cassirer, ¿no?, la cultura, la ciencia, la historia, el lenguaje, también en el fondo como vestiduras, ropaje cultural, que no nos permite descubrir el ser de Heidegger, sino revestirlo. ¿Y este cuerpo sería el cuerpo propio o sería el cuerpo físico? A ver, yo he planteado que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo, pero que el cuerpo al mismo tiempo es un cuerpo vivo. Habría que explicar qué entiende Husserl por life, ¿no? Pero un cuerpo vivo que no es mero un cuerpo vivo, sino que es un cuerpo vivo vestido. Hay que tener en cuenta esto. Porque la antropología metafísica yo creo que ha hablado mucho del cuerpo y del alma, ¿no?, del dualismo antropológico, pero no ha tenido en cuenta este tercer aspecto, que yo creo que está por trabajar, sería cuerpo, alma y vestido. Es decir, que sería desactivación del cuerpo físico, podríamos decir, en vez de vestirse con el cuerpo vivo. Cuerpo físico, a ver, el vestido tendría una función utilitaria para protegernos de la intemperie como cuerpo físico, también como cuerpo biológico. También tendría una función de velo o recato, y en este sentido hay que traer a colación el concepto de cuerpo vivo, porque solo un cuerpo vivo como el humano puede sentir el pudor, pero en último término, como Blumenberg explica en Descripción del Ser Humano, pues el vestido también tiene la función de disfraz y de adorno. Hay que tener en cuenta estos dos últimos aspectos. El vestido como disfraz, no solo en el carnaval, por cierto, y como adorno. También se me ha ido antes un poco la idea, hablando de la desnudez,
de que los llamados cuerpos desnudos, que yo no tenía una constancia así clara de su existencia, sí que existen. ¿Los qué? Los pueblos desnudos, pueblos que van desnudos, sí que los hay, pero estos pueblos, pues, de alguna manera, se adornan también. Y la propia piel desnuda se puede interpretar como su vestido. Claro. Scheller tiene un ejemplo cuando habla en este texto sobre la vergüenza y el pudor. Por el ejemplo de una comunidad en la que obligan a una de las mujeres a cubrirse sus partes íntimas y le ponen un taparrabo, y ese fue un momento en el que la mujer se sintió totalmente desnuda, porque era como que el vestido, el taparrabo, llamaba la atención sobre esa parte, y era el momento, y era como la idea que tú decías, ¿no? Que el vestido también indica el propio cuerpo, es decir, como que genera una visibilidad, y eso. Sí lo explica Bloomberg, de hecho. Sí.